las diferentes unidades de información. Bueno, entonces, ¿qué son las políticas culturales? Después de revisar muchas definiciones y sobre todo las que propone el organismo internacional que más antigüedad tiene en el desarrollo de las investigaciones sobre las políticas culturales, la UNESCO, he llegado a la conclusión de que las políticas culturales son un nexo entre la cultura y el desarrollo, dependiendo de una interacción armónica de las comunidades con los individuos dentro de las sociedades y entre las sociedades, basado en el diálogo entre culturas, las civilizaciones, los pueblos. Bueno, hace años, pocos, se ha puesto de manifiesto el mismo tema, ¿no?, de alianza de civilización en este contexto, pero a nivel global. ¿Cuál es el ámbito de desarrollo de las políticas culturales? Pues abarcan un campo vasto, pero más allá de las artes y las letras, se refieren también a los modos de vida, a las formas de convivencia, a los sistemas de valores, a las tradiciones, a las creencias. Son temas intangibles, son temas que conforman un acervo, el acervo cultural, que incluso cuando hay movimientos de ciudadanos, pues ese acervo se mueve con esos ciudadanos. Por eso estamos hablando ya de políticas culturales no solamente a nivel europeo, sino también a nivel global. Y además se ponen de manifiesto cada vez más hoy en día con el tema de las migraciones y todos estos temas que aparecen hoy en día en los medios de comunicación. Por otro lado, las políticas culturales disponen de instrumentos estratégicos para llevarlos a cabo, como fomentar la legislación, por otro lado, fortalecer la administración cultural pública, capacitando las instituciones y además la gestión de recursos, aunando también los esfuerzos para fomentar la definición de las políticas culturales nacionales y las políticas de desarrollo. Los que llevamos tiempo investigando sobre estos temas sabemos que sobre todo las políticas de información tienen que ver con la educación, la ciencia, la comunicación, pero también las políticas culturales, porque estos ámbitos que mencionaba, educación, ciencia, comunicación, salud, medio ambiente y turismo, son ámbitos potenciales creadores de desarrollo y potenciales creadores de empleo. Ya veremos que no es una idea nueva. Ella se puso de manifiesto en los años 90 en los Estados Unidos con las políticas de información promovidas por el gobierno Clinton-Al Gore, también después de otra crisis, para crear empleo y crecimiento. Veremos que las políticas actuales europeas tienen el mismo objetivo hoy en día. Bueno, ¿cuáles serían los principios fundamentales de las políticas culturales? Pues según la Organización de Estados Iberoamericanos, y teniendo en cuenta que este seminario es hispano-mexicano, vamos a hablar de unos principios de promoción de la identidad cultural. De hecho, son los principios puestos de manifiesto por esta organización, pero que se están utilizando, se están desarrollando a nivel europeo también, con respecto a las políticas culturales: la promoción de la identidad cultural, la protección de la diversidad cultural, identidad y al mismo tiempo diversidad. Estamos en un movimiento de globalización, ¿no?, en el que tanto por un lado se intenta, por así decirlo, desnacionalizar ciertos aspectos de la cultura, pero por otro lado, cuanto más fuerte sea una cultura, más fuertes serán también sus políticas culturales y su imagen en el concierto de culturas internacionales. El fomento de la creatividad, la consolidación de la participación ciudadana. Si las políticas culturales fueran una ecuación, desde mi punto de vista, tendrían que aunar objetivos claros y, por otro lado, instrumentos legales y marco institucional, es decir, las infraestructuras, y por otro lado la administración pública, multiplicado por la voluntad política, que al final tiene la última palabra. Por otro lado, hablando del acceso y teniendo en cuenta que
hay que tener una visión holística del tema, no solamente viéndolo por parcelas, por países o por continentes, sino a nivel global. Estamos enmarcando las políticas culturales europeas en un contexto internacional, y como tal hubo otras políticas culturales supranacionales, como las propuestas por la UNESCO y por la Organización de Estados Iberoamericanos. No voy a comentar toda la retahíla de normas que propuso la UNESCO, sino me voy a parar sobre todo en la más importante, según mi punto de vista, porque es la que toca el tema cultural. El instrumento legal más importante desde el punto de vista de la UNESCO fue la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Y por otro lado, en dos eventos muy importantes organizados por la UNESCO, uno muy pronto en la historia de las políticas culturales, que es el año 1966, cuando se firmó la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, y otro más tardío en el tiempo, pero por otro lado sumamente importante, porque introdujo, ahora veremos, un elemento nuevo en el panorama del desarrollo de los ámbitos clásicos de desarrollo. Es decir, introdujo el ámbito de la cultura entre los tres ámbitos clásicos de desarrollo económico, ecológico y social, que se ponían de manifiesto a través de la UNESCO, a través de sus cumbres para el desarrollo sostenible. Y esta cumbre fue esencial para el desarrollo de las políticas culturales a nivel internacional. Y por otro lado, las políticas promovidas por la Organización de Estados Iberoamericanos tienen, como los anglosajones dicen, milestone, ¿no? Un momento importante que hay que destacar, que se puso de manifiesto en la Declaración de México sobre las políticas culturales, Mundiacult, en 82, y la conclusión fue que la cultura es esencial para un verdadero desarrollo del individuo y la sociedad, e invoca a las políticas culturales. Es curioso porque damos por hecho que siempre hubo políticas culturales, porque en realidad la cultura, y esto ya es de cajón, la cultura ha tenido un desarrollo paralelo al desarrollo social, económico, cultural de los países. Entonces, pero no es así. Las políticas culturales como tal no han existido desde el principio. Tuvo que aunarse, ¿no?, esos elementos de la voluntad política y también desde el punto de vista institucional para ponerlos en marcha. Entonces, vamos a hablar un poco también del contexto histórico, político de la Unión Europea. Estamos hablando, como decía antes, de 28 países, no siempre fueron 28 la Unión Europea, pero estamos hablando también de un continente con una historia muy profunda, y para que veáis qué paradoja, bueno, que veamos todos, en 27 años más tarde que el Tratado de Roma, en el que se firmó la Constitución de la Unión Europea, en el año 84, en Luxemburgo, tuvo lugar la primera reunión de los ministros de Cultura de la Unión Europea. Fue la primera vez que se reunieron y se pusieron en marcha sus programas para la cultura. Por otro lado, el Consejo de Europa se interesó por los temas culturales desde su constitución en 1949, pero por otro lado reunió a los ministros de Cultura bastante tarde, en el año 70. Con lo cual, las políticas culturales, como decía, son sumamente recientes, salvo Francia y Países Bajos, donde hubo unos intentos para configurar sus políticas culturales entre las dos guerras mundiales. Entre 1959 y 1989 hay mucha disparidad entre tradiciones nacionales con respecto a las políticas culturales. Estamos hablando de países dentro de Europa, ya no Unión Europea, ahora sí, que no tenían democracia, estaban dentro de un régimen totalitario, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, pues esos países con el tiempo se han incorporado a la Unión Europea, conformando lo que es hoy el gran concierto
de los 28 países. Y por otro lado, en 1960, en el occidente europeo aparecen nuevos conceptos como democracia cultural, acción cultural, vinculando la cultura y la política. Por otro lado, en 1974 aparecen las primeras semillas de política cultural nacional en el Reino Unido, promovida por la secretaria de Cultura Jenny Lee. Y en 74 el Parlamento Europeo crea la Comisión de Educación, Cultura, Audiovisual, Juventud, Deportes y solicita a la Comisión Europea la iniciación de un proyecto a favor de la cultura común. Los años 70, muy reciente. Mucho esfuerzo se ha tenido que emplear para poner en marcha las políticas culturales europeas, pero también ha habido barreras. Y voy a poner aquí dos ejemplos. Uno del gobierno de Margaret Thatcher, que en su momento cortó a nivel nacional importantes subvenciones a la cultura, y por otro lado el gobierno de Alemania Occidental, que ignoró totalmente las iniciativas europeas. Por otro lado, voy a destacar el papel de la Comisión Europea en dar acceso a los países a las políticas culturales. Que hizo la Comisión Europea, sobre todo ayudó a afrontar retos comunes en la Unión, como el impacto de la era digital, el cambio de modelos en la cultura gubernamental, la necesidad de apoyar el potencial innovador de los sectores culturales y creativos. Estos son elementos que se ponen de manifiesto en las políticas que acaban de aprobarse en la Unión Europea y que todavía están en inglés en la página. Normalmente cuando se aprueban políticas comunes se traducen a la mayoría de los idiomas de los 24, pero todavía está en inglés, con lo cual demuestra también lo reciente. Bueno, es este año cuando se aprobó la política cultural europea. También promovió y promueve la diversidad cultural, protege el patrimonio cultural, bueno, ya veremos también a través de Europeana, derribando obstáculos ante la movilidad de los profesionales de la cultura en la Unión Europea, y apoya la contribución de las industrias culturales y creativas para crear empleo y desarrollo en la Unión Europea acorde con la Agenda Cultural Europea. Claro, esta agenda se acaba de aprobar y aquí estamos hablando de las prioridades de la cooperación europea para la elaboración de las políticas culturales, y también ya estamos viendo las fuentes de acceso a estas culturas. El plan de trabajo que mencionaba antes, que se acaba de aprobar, se llama el Plan de Trabajo para la Cultura y es trianual, se aprobó en 2015, este año, y se va a acabar, supongo que con prórrogas, en 2018. Y sus prioridades son la cultura accesible e inclusive. Curiosamente, estas prioridades veremos que se van a ver reflejadas también en los programas de financiación de los proyectos europeos por Horizonte 2020, porque, como paréntesis, en este nuevo programa de financiación se ha introducido el tema de humanidades y se ha ampliado también el sector de ciencias sociales, en el que entra la documentación, biblioteconomía. Bueno, entonces, como decía, ya se están aunando fuerzas, no solamente para la cultura, sino también porque al fin y al cabo la investigación tiene que ver con la cultura, con el desarrollo. Otra prioridad, el patrimonio cultural en todos sus sentidos: visibilidad, acceso, uso, reutilización, sectores cultural y creativo, la economía creativa y de innovación, y promover la diversidad cultural, la cultura en las relaciones exteriores de la Unión Europea con otros países, lo que justo nos acaba de presentar Isabel, la diplomacia cultural. Pues, por ejemplo, tenemos, España y otros países tienen sus redes de institutos culturales que también, además, tienen estatuto diplomático y movilidad. Y claro, también, por otro lado, se plasman todas estas prioridades en 20 acciones concretas. Por otro lado, quería comentar que hay
además de la Agenda Europea de la Cultura, hay un compendio de políticas culturales, acabo enseguida, un compendio de políticas culturales y tendencias en Europa, que curiosamente es que hay que hacer un inciso porque España solo está representada con una ciudad, y voy a decir de qué se trata. En este compendium que se lleva a cabo por el Consejo Europeo y además por los diferentes países de la Unión Europea y también candidatos a entrar en la Unión Europea, se presentan desde el punto de vista de la multiculturalidad y la buena o mala convivencia parámetros con respecto a ciudades. Me ha llamado la atención que entre esas ciudades, por ejemplo, de la península ibérica, solo estaban Lisboa y Barcelona. Quizás habría que hablar con Manuela Carmena y con Cifuentes para que introduzcan Madrid también ahí. Bueno, y dos menciones rapidísimas, puesto que además Gemma puso el logo de Europeana, quiero hacer un inciso. El grupo Publidoc realizó también con colaboradores, realizó un libro sobre Europeana coordinado por el profesor Fernando Ramos y la profesora Charo Arquero, y en ese libro, bueno, que además es el primero en español que aúna tanta información sobre Europeana, hemos realizado, el profesor Rodrigo Sánchez y yo, un análisis de los datos sobre proveedores y agregadores, y aquí solo traigo 2 diapositivas para explicar, ver en este concierto de las políticas culturales el nivel de idiomas y el nivel de agregación de las políticas culturales de diferentes países. Lo que quiero decir con esta diapositiva es que no solamente los países que más alto tengan el PIB no son los que mejores políticas culturales tienen, y se ve aquí el esfuerzo que hacen, por ejemplo, en los países con colores más oscuros, y aquí en función de los tamaños de las bolitas, pues están Holanda, por ejemplo, o Estonia o Irlanda, que han invertido muchísimo en poner en Europeana sus documentos, es decir, su aportación a Europeana es mayor que de otros países quizás más importantes como Irlanda o como, no sé, Finlandia, lo verán. Por otro lado, también quiero poner de manifiesto que, analizando los datos, los principales idiomas utilizados en las descripciones de los registros de Europeana no son ni el inglés ni el francés, es el alemán, por ejemplo, la bolita verde, tanto a nivel global por documentos como a nivel de proyectos y por documentos independientes. Por otro lado, el francés paneuropeo, y a nivel centralizado es el español, fenomenal, pero en los otros parámetros el español está más abajo. Lo que quiero decir es que a través de este estudio y además utilizando datos abiertos se puede apreciar cómo los países que quizás no tienen un PIB muy desarrollado aportan y conceden más dinero a sus políticas culturales con tal de tenerlas bien representadas en este escaparate, gran escaparate que es el proyecto Europeana. Y bueno, las 3 conclusiones que ya comenté. Claro, las políticas culturales europeas son muy jóvenes, muy recientes a pesar de la historia del continente. La voluntad política se ha puesto de manifiesto tarde, ¿pero por qué? Porque es cuando se han dado cuenta, supongo que después de la crisis, como pasó en los Estados Unidos en los años 90, que también la cultura tiene un potencial de crear desarrollo y empleo, con lo cual ya se ha puesto en marcha la política cultural europea este año. Bueno, perdón, disculpad por haberme extendido más de la cuenta. Muchas gracias por la atención y por la paciencia. Gracias a ti. Pasamos al turno de preguntas. Esper. Muchas gracias, un tema muy interesante y
Felicidades a Gemma y a todos los expositores porque realmente me gustó mucho. Hablamos de estrategia, de la lengua como estrategia para lograr políticas de información, que es mi área de estudio, y también toda la parte teórica que nos expuso Juliana. Emilio, me gustó tu presentación, pero que aún me queda algo muy importante, y yo creo que es muy importante. Podemos acceder o tener acceso a través de cualquier tipo de tecnología o de computadoras, impresoras, a la fototeca, mapoteca, cartoteca, e imprimir con una resolución bastante buena. Pues muchas gracias por la pregunta. Pues sí que se puede. Quizás no incidió lo suficiente, pero todos estos servicios que comentaba al final son unos servicios que no están hechos de cualquier manera. Siguen una serie de estándares que dicta la Unión Europea y eso facilita su reutilización en diferentes dispositivos. O sea que todo eso está controlado. En cuanto a la capacidad de impresión, efectivamente están al máximo detalle los puntos por píxel o algo así que se llama, DPI. Y efectivamente, nosotros tenemos el servicio de impresión, lo puede solicitar al Instituto Geográfico, pero el ciudadano se lo puede descargar y imprimirlo por su cuenta. Mi pregunta era en relación con la reutilización de esos mapas que hemos visto en lo que has puesto. ¿Esto crea qué tipo de certificación de validez tiene desde el punto de vista legal y luego se puede reutilizar sin ningún tipo de permiso? Por ejemplo, yo tengo esos datos de este edificio y quiero también los datos del archivo municipal y los datos de una fototeca de un museo en el que aparece el edificio, en el ámbito que sé, quiero demostrar cualquier cosa. ¿Qué validez tienen los datos que me da este instituto? Sí, o sea, los datos de los fotogramas tienen validez legal. O sea, se utiliza, como contaba en este caso de la huelga